y pues de arranque el panorama no es muy halagador. Sí hay mucho optimismo en el gobierno, en un sector grande de la población, pero la realidad a veces choca con la percepción. Es cierto, Oscar. Yo creo que uno podría identificar o intentar identificar los Méxicos que experimentan este año nuevo. Y yo diría que a grandes rasgos podemos hablar de tres México. El primero es el México de quienes reciben con alegría, con optimismo el año nuevo. ¿Por qué lo reciben así? Porque lo que ha ocurrido en los años recientes y lo que se antoja que continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum es este México que le ha dado una prioridad a los pobres, que ha gobernado para ellos, que les ha dado voz, le ha dado voz a sus anhelos, le ha dado voz a sus resentimientos, y estos mexicanos han experimentado un apoyo que quizá no conocían desde la época del general Lázaro Cárdenas. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Dejan completamente mudo a periodista aquí en el medio de Radio Fórmula de Pepe Cárdenas, que ya saben que siempre ha sido un golpista a este gobierno, y este periodista pues también dice que no todo es optimismo, que no todo es bueno, que hay mucho que hacer, pues obviamente por cómo dejaron destruido el país estos prianistas que gobernaron durante décadas, o como dice el senador Noroña, desgobernaron porque hicieron pedazos nuestro país. Pero desde que llegó el presidente López Obrador se iniciaron los cimientos de una transformación y así está funcionando bastante bien. Aquí este maestro en sociología política pues le pone el ejemplo y le termina dando una gran cátedra, amigos. Vamos a escuchar esta entrevista porque todo lo que dijo aquí al aire, pues no creo que a muchos de este medio informativo les guste, porque se ha caracterizado por ser bastante de derecha, amigos. Vamos a escuchar lo que dijo. De arranque el panorama no... Como todos los jueves, recibir al maestro Alfonso Zárate. Usted lo conoce muy bien, es columnista, sociólogo, conferencista, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, firma especializada en estrategia y comunicación política. Todos los jueves, como hoy, imperdible su columna en el diario El Universal. Alfonso, ¿cómo estás? Muy Bien, buenas Oscar. tardes. Feliz año. Feliz año. Igualmente, hablando de año nuevo, ¿cómo pinta el 2025 para los mexicanos? El 2024 fue muy complicado de principio a fin y pues de arranque el panorama no es muy halagador. Sí hay mucho optimismo en el gobierno, en un sector grande de la población, pero la realidad a veces choca con la percepción. Es cierto, Oscar. Yo creo que uno podría identificar o intentar identificar los Méxicos que experimentan este año nuevo. Y yo diría que a grandes rasgos podemos hablar de tres México. El primero es el México de quienes reciben con alegría, con optimismo el año nuevo. ¿Por qué lo reciben así? Porque lo que ha ocurrido en los años recientes y lo que se antoja que continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum es este México que le ha dado una prioridad a los pobres, que ha gobernado para ellos, que les ha dado voz, le ha dado voz a sus anhelos, le ha dado voz a sus resentimientos, y estos mexicanos han experimentado un apoyo que quizá no conocían desde la época del general Lázaro Cárdenas. Algunos críticos minusvalúan los apoyos que reciben del gobierno. Inclusive hablan de manera despectiva de cómo es posible que vendan su apoyo y vendan sus votos por unos cacahuates. En realidad no es así. Lo que ocurre es que, dadas las condiciones de millones de mexicanos, ese apoyo que entrega el gobierno, más los incrementos en los salarios mínimos y otras políticas públicas, les cambian la vida. Yo recuerdo la entrevista a una señora a la que le preguntaba el reportero precisamente por qué apoyaba a la 4T, y la respuesta muy fuerte y muy enfática de la señora es: porque gracias a esos apoyos como. Y entonces uno dice, bueno, ese apoyo que parece muy marginal, muy pequeño para un sector de la población, para otros es importantísimo y hace una diferencia sustantiva. Piensa, por ejemplo, en los viejos que reciben el apoyo
y que no tienen jubilación, que no tienen un ahorro, pues ese pequeño recurso les da un sentido de dignidad. Entonces ahí tenemos a ese sector de ese México agradecido, optimista por lo que viene en este año 2025. Y que es un porcentaje muy amplio de la población. Es la mayoría de la población. Y luego diríamos que en contraste hay otro sector también significativo, también millones de mexicanos que tienen mayor nivel educativo y que portan una cultura democrática y que observan con preocupación qué es lo que ha ocurrido en este país en los últimos años. Es decir, les preocupa particularmente lo que está definiendo, digamos, la nueva arquitectura constitucional a partir de estas reformas que planteó el presidente López Obrador en el mes de febrero del año pasado y que implican una distorsión a lo que conocíamos como sistema político mexicano. Solamente refiero el caso de la reforma judicial que va a mandar a la calle a juzgadores profesionales que fueron participando a través de rigurosos exámenes en el ascenso, que algunos de ellos empezaron como mecanógrafos y que llegaron a ser hasta ministro de la Corte, y que van a ser desplazados por otros que van a ser electos casi a nivel del sorteo o del azar. Yo no me imagino cuando llegue el elector con estas listas interminables, cómo va a decidir a por quién va a votar. Me recuerda mucho aquel chiste de el que llegaba a la urna y decía, Ave María, dame puntería y paz. Entonces, digamos, hay ese otro México, crítico, que observa cuál ha sido la manera en que el gobierno anterior y este gobierno ha podido financiar estos programas sociales y estas prioridades. Y en un repaso muy rápido diríamos que López Obrador, al inicio de su gobierno, planteó que bastaba combatir la corrupción para tener los recursos que financiaran esos programas. Obviamente no alcanzó. Lo siguiente fue desaparecer instituciones, y en ese momento desapareció el Consejo de Promoción Turística, ProMéxico y el Instituto para los Emprendedores, para recurrir a esos recursos para apoyar sus programas sociales. Tampoco le alcanzó. Lo siguiente fue ordenarle al SAT que apretara a los contribuyentes evasores. Una muy buena decisión que implicó una recaudación sin precedente en el país, pero tampoco le alcanzó. Y lo siguiente fue acudir a los recursos de más de 100 fideicomisos y finalmente hacerse de los guardaditos que le habían dejado los gobiernos neoliberales. Y nada de esto le alcanzó para financiar los programas. Eso, este sector más informado lo ve con preocupación, pero no así los que están felices recibiendo las pensiones, que no llegan a imaginar, la dificultad para seguirlos financiando. Se recurrió en el último tramo del gobierno a un enorme endeudamiento y sin embargo esta gente no lo está valorando, reconociendo. Y diría finalmente que hay un tercer sector de la población que es el mexicano cínico, el mexicano apático, que no participa y que al final de cuentas es un mexicano cínico. Es el mexicano que dice, está bien que roben, pero que salpiquen. No les pido que me den, nomás que me pongan donde hay. Entonces, digamos, esos serían, Oscar, en mi opinión, los tres sectores de mexicanos de cómo están recibiendo el año 2025. Pues sí, y tampoco son una cantidad tan menor este último sector que mencionas, son muchos los mexicanos que piensan así. Habrá que ver cómo fluyen las cosas. Se ve algún cambio ligero en la manera de gobernar de Claudia Sheinbaum. Tenemos 12 meses largos para verificar si esto se transforma en resultados o se queda en buenas intenciones, y estaremos analizándolo, Alfonso, como Desde siempre. luego, con mucho gusto, Oscar. Muchísimas gracias, feliz año para ti, para los tuyos. Para la audiencia. Permítanos ir. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Ya escucharon ustedes cómo da datos bastante contundentes y con fundamentos y argumentos este maestro, que pues termina dejando completamente exhibidos a estos chayoteros que luego, o más bien de repente, se dedican a hablar mal del gobierno y no reconocen absolutamente ningún logro. Hasta aquí la dejamos. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye.